El 5 de septiembre de 1977, el Voyager 1 despegó desde Florida, Estados Unidos. Su misión, estudiar el sistema solar exterior. 13 años más tarde, a punto de salir del sistema solar, Voyager gira hacia atrás su cámara para tomar una última imagen de la Tierra. El astrónomo Carl Sagan describió la imagen captada. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every young couple in love, every teacher of morals, every creator and destroyer of civilization, every saint and sinner in the history of our species lived there on the mote of dust, suspended in a sunbeam. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. Viajemos atrás en el tiempo para demostrar que los acontecimientos de la historia de nuestro mundo sugieren que no estamos solos en el universo y que nuestro pálido punto azul sí tiene un propósito. Hace miles de años, en un área ahora conocida como la cuna de la civilización, un rey ambicioso ha tenido un encuentro que iba a modelar el futuro del mundo. Babilonia era la más grandiosa ciudad en la Tierra, y su legado aún sigue. Pasando por su imponente puerta de Ishtar, los viajeros encuentran la ciudad rebosante de vida, llena de oro y riquezas. Esta joya suprema de la antigüedad era la envidia del mundo. Todo el que visitaba Babilonia descubre su poder en la arquitectura monumental y espectacular. Por haber reunido en la ciudad personas de todos los rincones del mundo, consiguieron una verdadera metrópolis. Babilonia se autoproclamó como la primera ciudad del mundo, la ciudad que los dioses crearon primero. Y esto nos demuestra que era una de las metrópolis a tal escala como el mundo no había visto nunca antes. Una noche, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue despertado por un sueño extraño. Un joven esclavo hebreo llamado Daniel fue llamado para dar la interpretación del sueño. Daniel, al igual que muchos en el mundo antiguo, creía que los sueños tenían un significado, que Dios o los dioses se comunicaban a través de sueños. Y Daniel creía que su Dios, el Dios de los hebreos, sabía el significado y la interpretación del sueño. En su sueño, el rey vio una estatua gigante, hecha de oro, plata, bronce y hierro, y pies de hierro mezclado con barro. Daniel reveló que cada metal representaba un imperio poderoso, empezando con Babilonia como la cabeza de oro. Él predijo con claridad el surgimiento y la caída de los imperios. Pero, ¿qué evidencia hay de que Daniel escribió sobre esos eventos antes de que ocurrieran? Los rollos del Mar Muerto contienen secciones de los escritos de Daniel y están datados como pertenecientes al siglo II a.C. El historiador judío Josefus cuenta que los escritos de Daniel fueron presentados a Alejandro Magno cuando visitó Jerusalén en el siglo IV a.C. Y los expertos han visto que el lenguaje arameo empleado en el libro de Daniel se ajusta perfectamente al arameo del siglo VI a.C. La primera vez cuando descubrí este sueño, reaccioné de inmediato con escepticismo
Y es que la idea de que más de 2000 años de historia se encuentren revelados de antemano en un sueño de más o menos 150 palabras es difícil de creer. Me estaba enfrentando a la idea de que o se trataba de una farsa, algo inventado, o un poder sobrenatural estaba involucrado en esto. Daniel había predicho que un imperio representado por el pecho y los brazos de plata se levantaría para conquistar Babilonia. En el momento de auge de la dominación del imperio babilónico, que un imperio inferior se levantaría. Mi nombre es Atifa y vivo en Shiraz. Es una de las ciudades más bonitas de Irán, conocida por sus jardines y poetas. En mi tiempo libre me encanta tomar fotos. Como mujer musulmán siento un sagrado temor al entrar en esta mezquita. Musulmanes, judíos y cristianos aprecian a Daniel como profeta sagrado. Hace más de 2000 años, un conquistador se levantaba en el este para liderar un ataque contra el poderoso reino de Babilonia. Años antes de la caída de Babilonia, los babilonios sabían que el rey de lo que llamaban Persus o Persia, llamado Ciro, estaba conquistando grandes territorios más allá de sus fronteras. Después de unirse con sus vecinos, los medos, Ciro lideró sus fuerzas combinadas en una serie de campañas exitosas, estableciendo firmemente su nombre como una estrella naciente. Pero su victoria no sería completa sin la conquista de Babilonia. Horacio retrata a Ciro como modelo absoluto del gran conquistador y a Babilonia como la gran conquista de Ciro, su premio supremo, pues se la consideraba una ciudad invencible. Babilonia era una fortaleza poderosa. Sus murallas masivas y sus fundamentos profundos y puertas imponentes la hacían imposible de conquistar por cualquier fuerza invasora. Frente a esas murallas, que no podían ser traspasadas, las tropas persas identificaron el río Éufrates como punto de entrada. Desviando el río desde más arriba, las tropas de Ciro entraron por el lecho seco del río, por debajo de las puertas, y llegaron al corazón de la ciudad. Las murallas de Babilonia parecían indestructibles a cualquier fuerza invasora, pero aún así, en uno de los misterios más grandes de la historia, la gran ciudad de Babilonia cayó en una sola noche en las manos de Ciro. Y es solo cuando Ciro toma Babilonia que merece proclamarse rey del mundo. La conquista de Ciro puso el fundamento para el imperio medo-persia. Sus grandes complejos de palacios todavía pueden verse hoy. Cuando camino entre las ruinas de estas antiguas ciudades, siento una poderosa conexión con el pasado. Siento cómo el legado, los mensajes del pasado siguen viviendo hasta el día de hoy. Después de conquistar lo que parecía el mundo entero, Ciro murió en batalla. Su tumba se eleva como testimonio de su legado duradero. Hoy día, Ciro es aún reconocido como uno de los grandes héroes de nuestro país.
El imperio que él creó se erigió sobre el respeto a los demás y el deseo de una paz duradera. Creo que eso es algo que todos queremos. Al morir, los cuerpos de los reyes de Persia serían puestos a descansar aquí. Sus posiciones elevadas, un símbolo adecuado de su dominio y poder. Pero hay una tumba sin acabar aquí. El último de los reyes de Persia, diríamos que apenas calentaba su trono cuando le tocó enfrentar a otro protagonista de la profecía de Daniel. Un general joven y valiente de las colinas de Macedonia puso sus ojos en la destrucción de Persia. El imperio medo-persa había conquistado Babilonia, justo como Daniel había predicho. Pero la siguiente predicción de Daniel implicaba el alzamiento de un tercer imperio, uno de bronce, que gobernaría el mundo entero. Subir a este lugar es como una tradición. Se pasa de padres a hijos. Tenemos rutas sencillas, con peñas pequeñas, pero también rocas grandes. La altura de las rocas más grandes es de 250 metros. El miedo acecha en la subida, lo que hace que sea aún más excitante. Antes de subir, suelo respirar hondo varias veces. Reina el silencio ahí arriba. Sientes la soledad. Hoy día los monasterios adornan los pelados picos rocosos. En el siglo XIV, un monje solitario llamado Verlam escaló las superficies de estas rocas escarpadas para edificar un monasterio. Bajo el ojo supervisor del monje, hay un fresco que ilustra un personaje clave en la línea de tiempo de Daniel: Alejandro Magno. Alejandro nació en el pequeño estado de Macedonia. A punto de llegar a ser rey a la edad de 20 años, se propuso lo inimaginable: invadir el poderoso imperio de Medo-Persia. Victorias tempranas llenaron a Alejandro de seguridad, pero la planicie polvorienta de Gaugamela es el lugar donde Alejandro lo arriesgó todo. Invade Mesopotamia, Irak, creyendo que al actuar así, tendría todo el imperio del mundo en sus manos si ganaba. Esta es una batalla totalmente decisiva, porque el que gane esta batalla o seguirá siendo el rey de Persia o será el nuevo rey. El rey de Persia le había mandado una oferta de paz diciendo:
Tú tienes la mitad occidental y yo me quedo con la mitad oriental, y bajo estos términos mantendremos la paz. Y la mano derecha de Alejandro, su general, dijo: si yo fuera tú, aceptaría estos términos. A lo que Alejandro contestó: sí, si yo fuera tú, los aceptaría. Pero no lo es. Él es Alejandro y le es imposible aceptar esos términos. Él tiene que empujar las cosas y llevarlas al límite. En todas las batallas que luchó, realmente iba a ir de frente, a por todas, y fue a por Gaugamela. El clímax de su reino entero se estaba decidiendo ahí. Todo dependía de eso. Dirigiendo sus ejércitos hacia la falange derecha, Alejandro forzó a las tropas enemigas a abrir un hueco en sus líneas. Los carros persas reaccionaron, descargando el ataque hacia el centro griego. Alejandro aprovechó el espacio abierto y siguió al rey, que se estaba retirando montado en su caballo. Y aunque superados en número y encontrándose en tierra enemiga, Alejandro lideró una batalla épica para provocar la caída de un imperio y el surgimiento de otro. El reino de plata fue reemplazado por el imperio de bronce, justo como Daniel lo había dicho. Hay un lado de Alejandro que lo muestra como un enemigo aterrador y sanguinario. Y no deberíamos mitificar su personaje. Mató a mucha gente, su grandeza se erigió sobre la sangre de muchos. Alejandro se estableció en Babilonia, en el antiguo palacio del rey Nabucodonosor. Pero al recordar sus victorias, él lloró porque ya no tenía más tierras que conquistar. Alejandro, literalmente y sin lugar a dudas, marcó una transición de una era a otra. Sin el genio de Alejandro y sin el ejército innovado que su padre Filipo había iniciado, es muy lógico imaginar un mundo donde el imperio persa hubiera seguido. En muchas formas, y posiblemente alguien ya lo ha dicho antes, Alejandro Magno ha sido su propia creación magnífica. Su imperio griego conquistó el mundo conocido de aquel entonces, a una velocidad impresionante. Un hombre que cumplió la predicción de Daniel. Daniel predijo que un cuarto reino se levantaría como poder global. Finalmente, vendrá un cuarto reino. Y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Ubicada en el corazón del mar Mediterráneo, hay una ciudad que salió de la oscuridad para llegar a ser el centro de un imperio global. Roma, Caput Mundi, capital del mundo. Las maravillas arquitectónicas, aún en pie, son símbolos perpetuos de su poder y su ambición. Por más de 20 años, Adriano Morabito ha estudiado los cimientos del Imperio Romano. Bajo tierra, literalmente. Muchos vienen a Roma a visitar lo que se halla sobre el suelo, pero lo que se encuentra bajo el suelo es incluso más. Roma era una megaciudad del pasado. La grandeza del Imperio Romano se debe a las redes de rutas construidas para conquistar nuevos territorios, a la vez que edificaban en cada ciudad un acueducto adecuado. Los acueductos se hacían para asegurar el crecimiento de la ciudad. Y también construían carreteras que se hacían esencialmente, podríamos decir, como una red amenazante en todos los territorios conquistados. Creo que es un tópico, un refrán, que todos los caminos llevan a Roma. Sería mejor decir que todos los caminos están regidos desde Roma.
Las vías romanas proveían suministros y soldados a las regiones alejadas del imperio, y a su vez llevaban las carnicerías y la crueldad por doquier. Cuando ejércitos occidentales atacaban, de lo que se jactaban era de los sufrimientos que les causaban a los conquistados. Cuando Julio César fue a Roma, se jactaba del gran número de los masacrados. Pero el derramamiento de sangre no era cosa solo de las tierras lejanas. Espectadores alegres se reunían en el Coliseo a mirar a miles de condenados a muertes violentas. De muchas maneras, en las arenas del circo está la esencia de la institución romana. Era una expresión de la fuerza viril, de la hombría, de la superioridad sobre el mundo bárbaro y el mundo natural. En el auge del Imperio Romano, casi 1 de cada 5 personas en la Tierra vivía y moría bajo el dominio del emperador. Sus fronteras se extendían desde el norte de África hasta Britania. Alrededor del 476 después de Cristo, las invasiones de los bárbaros han reducido las fronteras del imperio a una dimensión que no se había visto en 6 siglos. Eran depredadores de mercaderes, gente a la que los romanos llamaban bárbaros. Muchos de ellos fueron dominados por los romanos, habían perdido sus libertades y claramente estaban resentidos y con mucho odio. Fueron capaces de dar un paso adelante y tomar grandes territorios de lo que había sido de Roma. Daniel predijo que el Imperio Romano iba a desmenuzarse desde adentro. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil. Las tribus bárbaras dividieron el Imperio Romano, y estas nuevas naciones son el fundamento de la Europa de hoy. Para los europeos, Roma es el fantasma que no quiere irse. Y de hecho, cuando el gobierno de los Césares colapsa, hay quienes intentan restaurarlo. En cierto sentido se podría discutir si el Imperio Romano realmente nunca cayó. Y si los europeos modernos de hoy no somos los romanos tardíos. La siguiente predicción de Daniel es que los reyes y reinas de Europa intentarán restaurar y unificar el imperio a través de alianzas matrimoniales. Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán unirse entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Al acercarse el siglo XXI, muchos de los poderes políticos europeos se aliaron por alianzas matrimoniales, pero las luchas entre estas familias arrastraron a Europa a 2 guerras mundiales. Millones perecieron por el deseo de líderes ambiciosos que buscaban la resurrección de un imperio europeo común. Determinados a no permitir jamás que Europa caiga en otra guerra sangrienta, líderes mundiales se juntaron para firmar tratados de paz y pidieron el desarrollo de la Unión Europea. Fronteras abiertas ahora están siendo cerradas. Los temores sociales y religiosos se extienden por las calles. Las desigualdades económicas, la subida del desempleo y el extremismo político ganando terreno. Queda claro que el hierro no se mezcla con el barro. El sueño de Daniel contiene 7 elementos predictivos: de Babilonia a Medo-Persia, de Medo-Persia a Grecia, de Grecia a Roma. Y de estos 7 elementos, 6 ya han encontrado su cumplimiento. Ahora, con un razonamiento puramente lógico y considerando las probabilidades, que 6 de esos 7 elementos predictivos ya se han cumplido, el 7º tiene una probabilidad muy alta de cumplirse. Daniel profetizó que el oro de Babilonia pasaría a manos de otro. El imperio de Ciro llegaría a su final.
el egoísmo y la codicia de los imperios de los hombres nunca triunfarán. La fuerza y la brutalidad del Imperio Romano encontraría su igual, y sus fronteras se fragmentarían y se dividirían desde adentro. Y los esfuerzos por unificarlo en contra de la palabra de Dios seguirían fracasando vez tras vez. El elemento predictivo final es que una roca cortada sin intervención humana, es decir, por intervención sobrenatural, golpeará la estatua en sus pies de hierro y arcilla, lo que significa el final de todo reino terrenal, y que Dios establecerá finalmente su propio reino eterno. Hoy día, el pálido puntito azul se posiciona al final de la línea profética de Daniel. Él predijo que durante el tiempo de la Europa moderna, Dios volverá a la tierra para establecer su reino eterno. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. La profecía de Daniel reúne las esperanzas de toda la humanidad y revela un Dios que se ha hecho parte de nuestro mundo. Las palabras finales de Daniel para el rey fueron que el sueño era verdadero y su interpretación correcta. Nuestras vidas se caracterizan a veces por cosas que no son verdaderas ni tampoco seguras. Enfrentamos el futuro con incertidumbre y ansiedad. Pero esta narración sugiere poderosamente que la historia de la humanidad y nuestra historia personal tiene una meta, que en realidad hay un propósito y una esperanza, incluso un destino. Millones se preguntan si hay un Dios ahí fuera, mirando cómo nuestro mundo gira hacia un futuro incierto. Pero no hay lugar alguno donde la realidad de Dios sea más evidente que en los escritos de Daniel. Su extraordinaria revelación de la historia de los imperios del mundo desafía a la razón y al azar. Nos dice que Dios ha tenido en sus manos el desarrollo de nuestra historia y también un reino venidero. Los escritos proféticos de Daniel continúan fortaleciendo la fe de millones hoy día. Las profecías que él transcribió están en cualquier Biblia. Estos escritos detallan muchas predicciones a punto de cumplirse. Las profecías de Daniel deben mostrarse a todos lo antes posible. Para conseguir la versión online o una copia en DVD, o para apoyar la producción de estos documentales, visita kingdomcam.com.au.